Hola a todos, bienvenidos al 10º programa de Cultura Política en el Tocador, un espacio para la universidad y para la ciudadanía. Seguramente muchos de nosotros como colombianos nos hemos preguntado por qué razón tenemos el tipo de gobierno que tenemos. Así lo conocí, así lo querí. ¿Por qué razón tenemos un gobierno de naturaleza antidemocrática que ha sido responsable por acción y por omisión de múltiples violaciones de derechos humanos a líderes sociales, a población campesina, a población LGBTI, entre otros? La respuesta más sencilla y quizá más práctica sea la de acudir a prácticas de nuestra política tradicional como la corrupción, la compra de votos, el clientelismo. Pero la cosa es mucho más compleja, ¿sí? Es necesario entender cómo ha sido configurada nuestra cultura política para tal vez responder esa pregunta de por qué tenemos el tipo de gobierno que tenemos actualmente. Nuestra cultura política ha sufrido diversos traumas, y digo traumas porque han sido hechos que hemos padecido como nación que no se han superado y que al contrario se han agudizado con el tiempo y que nos han llevado a tomar quizá decisiones desafortunadas. La conquista significó para nosotros, la conquista por parte de los españoles, el padecimiento de prácticas como la esclavitud y como las del fanatismo religioso. Nosotros fuimos adoptando gradualmente una cultura que no era la nuestra, una cultura que reprodujo ciertos comportamientos elitistas, ciertos comportamientos que llevaron a la población a relacionarse de una manera bastante desigual, ¿sí? Creyendo que X o Y persona era mucho más importante o merecía un trato especial por sus creencias religiosas, por sus comportamientos, por cómo vestía o por cómo se veía, ¿sí? Además de esto, nosotros tras la conquista nos fuimos entregando a una especie de resignación, ¿sí? Conformidad, tal vez, eh, al aceptar tal vez un poco la dominación por parte de otro país más poderoso. Ese fue uno de los hechos que causó trauma en nuestra cultura, porque seguimos reproduciendo el elitismo, porque seguimos comportándonos con el otro dependiendo de tratándolo de manera especial o no, dependiendo de sus creencias religiosas, de sus comportamientos, de la ropa que usa, de cómo piensa, en fin. Esto se fue agudizando mucho más cuando llegamos a una época como la de mediados del siglo XX, época de la violencia en Colombia, cuando no solamente nos importaba el fanatismo religioso, andar con un Cristo y una sotana para relacionarnos con el otro, sino cuando el fanatismo político empezó a crear todo un escenario de violencia. Recordemos el bipartidismo, las torturas, los asesinatos que causó el bipartidismo y el Frente Nacional como un acuerdo de olvido, ¿sí? Como un acuerdo que quiso ocultar todos estos crímenes de lesa humanidad que causó el bipartidismo. Liberales y conservadores produjeron este tipo de violencia por administrar el poder, por gobernar el país. Así que en ese momento nuestra cultura sufrió otro trauma y justamente consistió en mostrarle a la sociedad que no podía pensar diferente en términos políticos, no podía pensar diferente al partido liberal o conservador y viceversa, porque eran las únicas dos opciones que existían para ese momento de la historia. Entonces allí empezamos a ver que nuestra cultura política sufre otro trauma, y es el de verse obligada a pensar de acuerdo a un partido político o no. Si no se pensaba de acuerdo a esas dos opciones que existían en Colombia, sencillamente no se era importante en este país, se era un cero a la izquierda y era sospechoso porque tal vez simpatizaba con el Partido Comunista, y ya por ese solo hecho había que acabar con esa persona. Eso generó un trauma sin duda en nuestra cultura, y digo trauma porque no se ha superado,
¿sí? Porque al contrario, siguió agudizándose hasta el punto en que nosotros como colombianos nos hemos venido acostumbrando a tratarnos como seres especiales o no, diferentes o no, sospechosos o no, de acuerdo a nuestras creencias políticas, a nuestras creencias religiosas y a nuestras prácticas. Otro hecho que siguió causando un trauma en nuestra cultura fue el de la Guerra Sucia, época en la que se dio toda una práctica y persecución hacia el Partido de la Unión Política, un partido de oposición que pensaba distinto al gobierno nacional y que fue masacrado este partido político por pensar diferente. Esa es una de las expresiones en nuestra cultura política de los traumas que se gestaron desde la conquista española y desde la época de la violencia. De ahí para adelante seguimos padeciendo toda una serie de hechos como por ejemplo la creación de los grupos paramilitares y todas sus prácticas y masacres en contra de personas, ¿sí?, que consideraban sospechosas por pensar diferente, por actuar diferente a la mano dura y corazón grande, ¿sí?, a la seguridad democrática, personajes de oposición, líderes sociales, defensores de derechos humanos, población LGBTI. Todas estas personas han tenido que padecer la violencia y han tenido que padecer el dolor, ¿sí?, de vivir en un país que no reconoce y que no trata a sus ciudadanos como debería hacerlo, como humanos. De ahí para adelante, de igual manera, se pueden nombrar los últimos hechos que han causado traumas en nuestra cultura, como los acuerdos de paz, más bien los intentos de acuerdos de paz que se han intentado con grupos como las FARC, ¿sí?, los paramilitares con la ley 975 de 2005, pero también el último acuerdo que nos concierne a nosotros porque se supone que en estos momentos se está llevando a cabo y es el Acuerdo de Paz de La Habana. Este hecho sin duda ha sido uno de los que ha causado más traumas en nuestra cultura política y es el más inmediato. Y digo trauma porque todos los hechos que he nombrado hasta aquí se siguen reproduciendo en este último acuerdo de paz. ¿Cuáles hechos? El de la fragmentación política, social, el de la persecución, el de las torturas a personas porque piensan distinto, porque actúan distinto a las políticas del gobierno, y es que esa firma del acuerdo de paz en el 2016 no fue una firma basada en el reconocimiento, sino en una negociación. Tal vez cada uno, tanto FARC como Gobierno Nacional, quisieron satisfacer sus intereses particulares y no pensaron en nosotros como ciudadanía, en quienes firmamos, en quienes apoyamos esa firma del acuerdo, en quienes muchas veces los escuchamos en sus conversaciones de paz en La Habana y confiamos en ellos. Esto último que se ha venido produciendo con los acuerdos de paz muestra la gravedad del asunto en nuestra cultura, y es que al no superar hechos que causaron traumas como por ejemplo la esclavitud, el clasismo, el elitismo, la fragmentación social, la muerte y persecución a líderes sociales, por no superar todos estos hechos, todas estas situaciones, es por lo cual nos vemos hoy en un escenario de violencia, en un escenario de persecución a líderes sociales. Cada 2 días se asesinan a 2, 3 líderes sociales, hay masacres y tenemos un gobierno nacional que no le interesa, no le importa qué sucede con sus ciudadanos. Creo que si nosotros no entendemos que estamos en una cultura política bastante fragmentada y que ha sufrido bastantes traumas, que es momento de afrontar, confrontar y superar, no vamos a ser un país distinto. Entonces la invitación es a que cada uno como ciudadano piense qué tipo de prácticas como las que les acabo de nombrar que han causado traumas en nuestra cultura ha reproducido o ha permitido o ha legitimado en sus decisiones. La
invitación entonces es que pensemos nuestra cultura política como parte de nuestra vida, como parte de las prácticas que producimos y reproducimos con los demás, y que podamos identificar justamente esos traumas y podamos superarlos, afrontarlos y confrontarlos. ¿Con quiénes? Con nosotros mismos, pero también con nuestros semejantes. Si nosotros no empezamos a hacer ese ejercicio democrático, las cosas no van a cambiar. Nos vemos en el próximo programa de Cultura Política en el Tocador. Los invito a que se suscriban, que me dejen sus comentarios, sus inquietudes y sus preguntas. Chao.